Durante más de 1 millón de años, el monstruoso oso de cara corta acechó el continente norteamericano. Sobre sus 4 patas medía 1,80 m de alto y superaba en velocidad al caballo. Era 2 veces más grande y mucho más fuerte que un oso pardo. Y podía matar de un solo golpe. Hoy en día los científicos intentan descubrir cómo vivía semejante criatura y qué comía. ¿Cómo es posible que un depredador como este sucumbiera a la extinción? ¿Fue culpa del cambio climático o de los primeros cazadores humanos? Ahora, la ciencia y las tecnologías innovadoras nos mostrarán más allá de los huesos. Vamos a devolverle la vida a este animal 10.000 años después de que dejara el planeta. Cazadores prehistóricos. Oso cara corta. Norteamérica. Hace 14.000 años. Terminaba la edad de hielo y todo empezaba a descongelarse. Se abría paso un paisaje nuevo, proveedor de alimento suficiente para una fauna muy variada. Aquel continente era muy similar al Serengeti africano actual. Reinaban los mamíferos. Grupos de bisontes, caballos, camellos e incluso enormes mamuts rondaban el terreno. Aquí, la ley de la selva era muy simple: matar o morir. En estas duras circunstancias había un animal que sobresalía por encima de los demás: el oso de cara corta. Esta bestia ha sido el carnívoro más grande que jamás haya pisado la Tierra desde los tiempos de los dinosaurios. Los expertos creen que era capaz de atacar y matar a cualquier otro animal que se le antojara. Se lo conoce como el oso de cara corta u oso bulldog, y sus mandíbulas son tan potentes que un mordisco suyo podía ser letal. Con la ayuda de sus afiladas zarpas y potentes mandíbulas, este oso bulldog era una auténtica máquina de matar. Pero ni siquiera él logró escapar a una trampa mortal muy común en el sur de California: los charcos de alquitrán, las trampas viscosas más eficaces jamás conocidas. El alquitrán de estos charcos naturales procedía de la propia tierra, a cientos de metros de profundidad. Las hojas caídas y el follaje espeso lo ocultaban a traición. 5 centímetros de alquitrán eran suficientes para inmovilizar a cualquier criatura. Cuanto más intentaba el oso salir de allí, más se hundía en el lodazal. Con suerte moriría de hambre, sed y frío en pocos días. Pero lo más seguro era que los lobos gigantes, los tigres dientes de sable o los leones lo despedazaran y se lo comieran. Sin duda, una muerte dolorosa. Estos charcos de alquitrán constituyen una ventana magnífica hacia la vida de hace 14.000 años. Se han convertido en un cementerio prehistórico único en el que yacen animales de la edad de hielo y en una de las excavaciones fósiles más ricas del mundo. Recibe el nombre de Rancho La Brea y se encuentra en el corazón de Los Ángeles. Desde 1913, los científicos no han dejado de desenterrar restos de miles de animales que fallecieron allí. El Museo George Page alberga una colección de más de 3,5 millones de ejemplares. Una de las colecciones más grandes del mundo. Nos encontramos en el almacén principal del Museo George Page. Aquí tenemos miles de huesos de tigres dientes de sable y de lobos gigantes, pero solo hay 3 bandejas con huesos de osos bulldog. Esta gran disparidad en cuanto al número de huesos encontrados da una pista sobre la personalidad de este oso. Era muy esquivo. Comparado con otros carnívoros, solía permanecer en una zona concreta. Era un cazador más bien solitario
lo que requería un espacio abierto muy amplio. Como esta especie de oso era muy poco común, cada uno de los huesos que han encontrado es crucial para descubrir quién era esa criatura misteriosa y cómo vivía. La gran colección de animales de la Edad de Hielo en Rancho La Brea proyecta la idea de un paisaje prehistórico en el que abundaban los depredadores feroces. Y todos ellos competían contra el oso. Estaban los tigres dientes de sable, los lobos gigantes y los leones americanos. Todos estos superdepredadores disfrutaban de una gran abundancia de presas: bisontes, caballos, camellos e incluso el gran megaterio. Pero allí también había humanos. Estos últimos entraron por Alaska desde Siberia cruzando el estrecho de Bering hace unos 14.000 años. Los expertos concuerdan en que los humanos llegaron a interactuar con los osos de cara corta, lo que significa que existe la posibilidad de que los cazadores humanos y los osos bulldog llegaran a luchar por los cadáveres de animales recién muertos. Mientras los charcos de alquitrán nos dan una idea general de lo ocurrido, la verdadera historia solo la sabremos a través de los detalles. A casi 5.000 kilómetros al norte del Museo George Page, el doctor Paul Matthews lleva años estudiando a los osos de cara corta. En su laboratorio, en el Yukon canadiense, Paul tiene cerca de 3.000 huesos de oso bulldog y de algunos de sus contemporáneos. El oso de cara corta vivió por toda la franja oeste de Norteamérica, desde el norte de Alaska hasta México. Por eso es difícil concretar qué tipo de hábitat o paisaje buscaba. Tanto el Dr. Matthews como los demás expertos están de acuerdo en que este oso era nómada, y por lo tanto, casi toda Norteamérica constituía su hábitat. Los huesos recuperados de la Edad de Hielo son una gran prueba de que aquella época fue una era muy dura y peligrosa para todos los depredadores, incluido el oso. Matar no era fácil. Cualquier presa luchaba a muerte por sobrevivir. Los animales no se van a dejar matar sin oponer resistencia. Todos intentarán luchar por su vida. Todos intentarán escapar. Por eso es muy frecuente que tanto presa como perseguidor se hagan daño. Si nos fijamos en los huesos del Pleistoceno, vemos un alto índice de huesos rotos o patologías varias como infecciones en heridas previas. Pero la mayoría se curaban y el animal seguía con su vida. El pariente norteamericano más cercano al oso bulldog es su primo, el oso pardo. Si bien es cierto que ambos son animales feroces, las diferencias entre ellos son múltiples. Hace 14.000 años, el oso pardo vivía en el mismo sitio que el oso de cara corta, pero no eran contrincantes. Simplemente uno de ellos hacía que el otro pareciera insignificante. El Dr. Matthews nos muestra 3 cráneos de oso para ilustrarnos mejor. Este sería un cráneo de oso bulldog. Este de aquí sería el de un oso pardo bastante grande y este último el de un oso negro. El oso bulldog pesaba unos 500 kilos. El oso pardo entre 200 y 300 kilos. Y el oso negro entre 90 y 100. A 4 patas, el oso pardo mide alrededor de 1 metro de altura. El oso de cara corta alcanzaba el 1,80 m. Y si se ponía sobre 2 patas, esta enorme criatura superaba los 3 metros. Está claro que sobresalía entre todos los demás monstruos. El oso de cara corta era entre 2 y 3 veces más grande que el oso pardo actual. La pregunta siempre es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué era tan grande? ¿Qué lo llevó a evolucionar hasta alcanzar este tamaño? Los científicos suponen que el tamaño de este oso lo convirtió en el depredador absoluto. Gracias a su aspecto, sería capaz de matar a cualquier presa que no estuviera al alcance de los demás depredadores. Uno de esos animales era el megaterio, un herbívoro que pesaba hasta 900 kilos. A pesar de ser lento en cuanto a movimientos, su gran tamaño lo protegía ante depredadores más pequeños como el tigre dientes de sable o el lobo gigante. Al igual que los elefantes que habitan las llanuras africanas, el megaterio no era presa fácil gracias a su gran tamaño.
Si se sentía amenazado por un oso bulldog, se defendería con su mejor arma: un golpe cuerpo a cuerpo. Imaginaos al megaterio sobre sus patas traseras para parecer más alto. Es realmente enorme y da la impresión de que puede espantar a cualquier depredador. El megaterio pesaba 300 kilos más que el oso bulldog, pero cuando este se erguía sobre dos patas, la altura de ambos era prácticamente la misma. Me imagino perfectamente a estas dos bestias peleando como si de un combate de boxeo se tratara, golpeándose el uno al otro frente a frente. En cuanto a armamento, digamos, el oso estaba muy bien equipado. Fijaos en el alcance de estas patas tan largas y de semejantes zarpas. Sería como tener un boxeador de largo alcance. Según Greg McDonald, la mejor defensa del megaterio consistía en herir a su oponente con las garras. El oso, por otro lado, era capaz de inmovilizar a su presa rajándolo en la zona abdominal o clavándole los dientes en el cuello. Para hacernos una idea de su fuerza al morder, os diré que un oso de cara corta es capaz de arrancarle una extremidad a sus presas de un solo mordisco. Aplicaba una fuerza enorme gracias a los músculos de la mandíbula. Con la espalda rota, el megaterio quedaría totalmente indefenso. Teniendo en cuenta el potencial asesino con el que contaba el oso de cara corta, que podría matar a cualquier otro animal, ¿cómo podemos averiguar qué comía? ¿Se alimentaba también de árboles como el oso pardo? ¿O era un auténtico carnívoro? Ahora, estos huesos antiguos se han convertido en un posible menú que nos ayudará a desvelar la dieta de uno de los depredadores más increíbles de la historia. Durante la Edad de Hielo existió un depredador monstruoso que dominó Norteamérica: el oso de cara corta. Este animal se extinguió hace unos 10.000 años, pero sus huesos son una base de datos perfecta para los paleontólogos que están estudiando su vida. En un laboratorio situado en el Yukon canadiense, el Dr. Paul Matthews procede a cortar el cúbito de uno de estos misteriosos depredadores. Este hueso está en unas condiciones óptimas de conservación. Solo por el olor soy capaz de saber que mantiene todavía el 90% de las proteínas originales del animal. El Dr. Matthews está dispuesto a sacrificar parte de este preciado hueso para llevar a cabo un análisis de isótopos estables. Con ello averiguará la dieta del oso. ¿Era carnívoro? ¿Herbívoro? ¿Omnívoro quizá? ¿Comía pescado? De esta pequeña muestra podremos sacar toda esa información. La verdadera información sobre lo que comía este animal se encuentra en los isótopos de carbono y de nitrógeno que impregnan el hueso. En los huesos del oso se depositaron las proteínas de aquello que comía, es decir, de los animales que comía. Por lo tanto, el primer paso será lavar las piezas con ácido para separar esas proteínas de los minerales que conforman el hueso. Un espectrómetro de masas medirá posteriormente los niveles de isótopos de carbono y nitrógeno de las proteínas restantes. Al analizar los resultados, nos encontramos con que el oso de cara corta tenía unos niveles muy altos de N15, el isótopo pesado. Un indicador muy claro de que nuestra criatura era un gran carnívoro. A continuación, compararon los resultados del oso bulldog con los niveles de un oso pardo actual, que lleva una dieta mixta de plantas y carne. Las pruebas no dejaron lugar a dudas. El oso de cara corta solo comía carne, un carnívoro puro. Pero aún hay más. Los niveles de isótopos revelaron también que el oso bulldog tenía un apetito voraz y su dieta incluía cualquier tipo de animal que se encontrara. Comía bisontes, caballos, caribúes e incluso mamuts. Si nos fijamos en el comportamiento de los demás depredadores, hay algo extraño en este oso. Ningún carnívoro actual abarca un abanico tan amplio de posibles presas. Normalmente se especializan, se centran en un tipo concreto de animal. Los niveles de isótopos de otros carnívoros de la Edad de Hielo confirman también la teoría de una dieta poco variada. Por ejemplo, el tigre dientes de sable se alimentaba sobre todo de bisontes. Estos nuevos resultados no hacían más que aumentar el misterio que rodeaba al oso bulldog.
¿Cómo atacaba a sus presas? ¿Era rápido? ¿También perseguía animales pequeños? ¿Se enfrentaba a los más grandes y feroces? ¿Qué hacía? ¿Cómo conseguía su alimento? El Dr. Matthews también estudió a los carnívoros modernos y calculó que el oso de cara corta debía comer unos 15 kilos de carne al día para sobrevivir. 2 veces más de lo que necesita un león. A pesar de contar con todas las características de un superdepredador, los científicos empezaban a elaborar ya un perfil nuevo y diferente del oso bulldog. Uno de los problemas al clasificar el oso de cara corta como un depredador más es que ningún otro mamífero ha logrado jamás desarrollar un tamaño semejante, ni siquiera similar al de este animal. Al comparar la cola del oso de cara corta con la del oso pardo, los resultados indican que el oso bulldog era ligeramente más rápido, capaz de alcanzar los 50 kilómetros por hora. Pero el oso pardo acelera de 0 a 30 en mucho menos tiempo. El oso bulldog quedaba entonces en clara desventaja a la hora de cazar. Si fuera un superdepredador, tal y como revelan los niveles de isótopos, necesitaría acelerar en poco tiempo para alcanzar a sus presas, al igual que el león. Pero la estructura ósea del oso de cara corta no estaba diseñada para eso. No podría perseguir a un animal a la carrera para matarlo, porque sus patas eran demasiado largas como para girar bruscamente a gran velocidad. Nos encontramos ante la reconstrucción de un oso de cara corta adulto. Lo que más destaca de toda la construcción son estas patas increíblemente largas y delgadas. Para un animal de este tamaño, unos huesos como estos son demasiado ligeros, delgados. El diámetro no es proporcional a la longitud de los mismos, al menos no cuando hablamos de un animal que supuestamente lo son en velocidad. Hasta ahora sabíamos que este oso cogía y comía cualquier cosa. Pero ahora resulta que los huesos de sus patas eran muy largos y delgados como para soportar la fuerza dinámica de sus 500 kilos. Con ayuda de un hueso de pata moderno, el Dr. Matthews nos va a explicar por qué le era imposible maniobrar a gran velocidad. Esta es la tibia de un mamífero grande, y voy a explicaros el efecto de la fuerza dinámica sobre ella. Esta bolsa contiene 2 kilos de arena. Como veis, el hueso sí puede con la bolsa sin problemas. Ahora os voy a enseñar qué pasa si el peso está en movimiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando el animal está en carrera? Lo que le pasó al saco de arena es que en movimiento los 2 kilos se convierten en algo más de 45 y este hueso no está preparado para soportar ese peso. Este sencillo ejercicio nos muestra qué les ocurría a los huesos durante una persecución a gran velocidad. El oso de cara corta solo podría perseguir a un caballo en línea recta. Si este último realiza un giro brusco, su perseguidor, al imitarlo, se rompería una pata. A medida que vamos juntando pruebas como esta, nos vamos dando cuenta de que el animal no era como creíamos. Este oso era muy grande y desgarbado. No podía correr rápido, pero sí mucho tiempo a una velocidad moderada. El Dr. Matthews cree haber resuelto el misterio. El oso de cara corta evolucionó hasta alcanzar semejante envergadura, no para cazar, sino para intimidar a aquellos animales que sí habían cazado para que le dejaran su botín. Más que tratarse de un superdepredador, este oso era un supercarroñero. Recorría grandes distancias en busca de comida gratuita. En la actualidad, los osos pardo del Parque Nacional de Yellowstone siguen a las manadas de lobos y les requisan el botín una vez han cazado algo. Hace 14.000 años, el oso de cara corta seguía la misma estrategia. Esperaba que los lobos gigantes mataran un bisonte, por ejemplo. Y después entraba en escena para quedarse con las ganancias. Para proteger su presa, los lobos seguramente rodeasen al oso y lo atacasen desde diversos ángulos.
pero por muy dispuestos a luchar que estuviesen, el tamaño del oso los intimidaría seguro. Una vez se pusiera en pie, mediría 2,5 metros más que ellos. 5 o 6 lobos no eran nada comparados con un oso de cara corta. Por eso, si este último hacía su aparición estelar ante un grupo de 5 lobos para llevarse su presa, no hay duda alguna de quién se iba a quedar dicha presa: el oso de cara corta. El oso de cara corta no era un cazador, sino un ladrón. Su constitución era perfecta para robar cadáveres, pero su gran tamaño tenía más importancia que la meramente intimidatoria. Con su aspecto desgarbado, la eficiencia locomotora era su especialidad, mucho más que la aceleración o la caza. La eficiencia locomotora está relacionada con la longitud de zancada. Para cazar, las patas delgadas del oso eran más bien una desventaja, pero para desplazarse distancias largas eran sin duda muy fáciles de llevar. Su modo de andar le permitía reducir el esfuerzo necesario para cubrir 1 kilómetro cuadrado. Durante su investigación, el Dr. Matthews descubrió qué animal encajaba perfectamente con el modo de andar del oso de cara corta, uno de los locomotores más eficientes del planeta. Si os fijáis, hay muchas similitudes entre la forma de caminar de un camello y la de un oso de cara corta. Tienen patas largas y delgadas y arquean las 2 patas de un lado con la ayuda de los músculos abdominales. Gracias a que sus patas son ligeras y a que los tendones son largos, guardan energía para soltarla más tarde como una goma elástica. Los camellos ahorran el 70% de su energía en cada zancada que dan. Por eso un animal tan desgarbado como el camello puede deslizarse sin problemas por los desiertos más peligrosos del planeta. El Dr. Matthews comparó el oso bulldog con otros animales para calcular la velocidad de crucero de este cazador prehistórico y la estableció en casi 13 kilómetros por hora. Al parecer podía mantener el ritmo durante 4 horas seguidas. Según los primeros cálculos, el oso de cara corta se manejaría en un territorio de entre 400 y 800 kilómetros cuadrados. Una auténtica locura si tenemos en cuenta que eran animales solitarios y que ningún carnívoro actual tiene un territorio de semejante tamaño. Gracias a su eficiencia locomotora, el oso de cara corta se desplazaba continuamente en busca de comida por todo el paraje que le rodeaba. Y lo más importante era que en ello gastaba muy pocas calorías. Mejor, porque cuando encontraba un cadáver que comerse, primero tenía que robarlo. Era en ese momento cuando el oso bulldog se ganaba el puesto de depredador supremo por encima de los superdepredadores. 10.000 años después de su extinción, el oso de cara corta sigue siendo un enigma. Su tamaño y su ferocidad sugerían que se trataba de un carnívoro puro, capaz de cazar y matar a cualquier tipo de presa. No obstante, los estudios más recientes revelan una imagen bien distinta. En realidad se habría tratado de un supercarroñero que peinaría el territorio en busca de cadáveres. En Dakota del Sur, el Dr. Larry Agenbrod y su equipo de paleontólogos encontraron una pista convincente entre los restos de un oso de cara corta. Ahora, las piezas del puzzle encajan mejor para terminar de descifrar el estilo de vida de este megacarnívoro. Este ejemplar que tenemos delante, según nuestros análisis, es un macho primitivo, de gran tamaño. La pregunta es, ¿cómo llegó aquí? Al oso lo encontraron entre los restos de 55 mamuts en uno de los yacimientos fósiles más espectaculares del mundo. Hace 26.000 años, esta zona constituía un pozo de agua de 18 metros de profundidad y el tamaño de medio campo de fútbol. El agua procedía de un manantial subterráneo. Las manadas de mamuts llegaban hasta aquí en busca de agua y comida alrededor de este mini oasis. Al final, algunas de estas bestias fueron quedando atrapadas. En el año 1974, el Dr. Agenbrod trajo un equipo de científicos para que investigasen la excavación, y cuando se dieron cuenta de la importancia de los restos que acababan de encontrar, decidieron dejar todos los huesos de mamut en el mismo sitio en el que habían aparecido. De este modo,
Cada grupo de huesos es como una fotografía del Pleistoceno que refleja el último momento del animal antes de morir. Los restos del oso de cara corta aparecieron en 1983 en el medio de los mamuts. Pero el hallazgo no hizo sino añadir misterio al asunto. ¿El oso estaba cazando mamuts? De no ser así, ¿por qué murió allí? El pozo tenía mucha inclinación y la superficie que lo bordeaba resbalaba considerablemente. La pista radica en cómo quedaban atrapados los mamuts. Estos animales se acercaban a la orilla a comer y beber, pero era peligroso. Si se descuidaban, caían al agua. Una vez en el pozo, salir era imposible. Sus patas redondas no conseguían agarrarse a las hierbas y la superficie era pendiente y resbaladiza. Se morían, por lo tanto, de hambre o de agotamiento. Aunque el oso de cara corta era gigantesco, los científicos creen que no se atrevería jamás a enfrentarse a un mamut. No obstante, un mamut moribundo era otra historia. Como si de un agente de criminalística se tratara, el Dr. Agenbrod delimitó el escenario del crimen y sacó sus propias conclusiones. Es probable que el oso de cara corta oliera a animales muertos desde la distancia y se acercara a por un sándwich calentito del mamut. Lo malo fue que quizá se acercara a uno que estaba más vivo de lo que él creía. Lo más probable es que el golpe mortal lo ejecutara la trompa del mamut. No hay pruebas que confirmen ningún traumatismo en el oso, pero si el golpe fue en el pecho, es posible que quedara fuera de combate sin romperse ni un solo hueso. Lo que aún no ha quedado claro es cómo se murió. ¿Cómo hacía el oso de cara corta para encontrar 15 kilos de carne al día? Como todo carroñero que se precie, debería contar con un amplio dispositivo de herramientas para encontrar comida, entre ellas, un gran sentido del olfato. Este oso contaba con una abertura nasal muy grande y los huesos del interior de la nariz eran de mayor tamaño. Su sentido del olfato estaba muchísimo más desarrollado que el de los osos pardos actuales. El oso pardo tiene uno de los mecanismos olfativos más desarrollados de todo el planeta. Pero su antepasado, el oso bulldog, presentaba una abertura nasal aún mayor. Además, el oso de cara corta podía erguirse más de 3 metros para olisquear en los vientos que llegaban de la lejanía. Para que os hagáis una idea del poder olfativo de un oso, nos hemos desplazado hasta Bozeman, en Montana. Allí, Troy Hyde y su oso Adam nos demostrarán lo desarrollado que este último tiene el sentido del olfato. Troy lleva 10 años criando y entrenando osos pardos. Vamos a empezar con una pequeña prueba de olfato. Lo que haremos será colocar un cebo al otro lado del valle. Comprobaremos si el oso pardo es capaz de detectarlo con el olfato y llegar hasta él. Troy indicó a su ayudante que colocara el cebo a unos 800 metros, detrás de un bosquecillo de álamos y totalmente fuera de la vista del oso. En cuanto el olor del pollo se cuela en el aire de la montaña, Adam lo huele enseguida. De hecho, lo que hace es absorber el aire por la boca. Deja que el viento se cuele en su boca y llegue al cerebro. Allí la información se procesa. Adam no tardará en saber de qué se trata. Sigue absorbiendo el aire. Sin perder ni un segundo, Adam ha localizado su objetivo y se dispone a encontrarlo sin dilación. Adam encuentra el pollo sin ningún problema y Troy cree que su capacidad olfativa llega mucho más lejos de los 800 metros. Estoy seguro de que podría oler a 5 o 6 kilómetros de distancia con el viento a favor. Por lo tanto, si Adam puede oler comida a 5 o 6 kilómetros, el oso de cara corta, con un sentido del olfato mucho más desarrollado y en campo abierto, sería capaz de localizar un cadáver en un radio de casi 10 kilómetros. Sin embargo, hacerse con la presa no era tan fácil como encontrarla. Por lo general, había otro superdepredador vigilando el botín. Me imagino que en el Pleistoceno los encuentros entre carnívoros eran muy frecuentes y todos ellos extremadamente agresivos.
Si el oso de cara corta se encontraba un bisonte muerto, seguramente tuviese que enfrentarse a un grupo de tigres dientes de sable para llevarse el cadáver. Sería una confrontación de tamaño contra número. Los felinos se mantendrían firmes, sabedores de su ventaja en cuanto a número y del poder de sus largos colmillos. Pero no podemos olvidarnos de que este animal sigue siendo un oso. Un oso enorme con una fuerza tremenda, unas patas largas y poderosas y unos pies capaces de aplastar un tigre y mantenerlo a raya. Dado que la mayoría de los animales no luchan nunca hasta la muerte, los expertos coinciden en el supuesto resultado de este encuentro. Si el oso conseguía ejecutar un buen golpe y debilitar a uno de los tigres dientes de sable, lo más seguro es que los demás se batiesen en retirada. O en otras palabras, el oso les daría una buena paliza. Este tipo de confrontaciones explicaría por qué el oso de cara corta evolucionó hasta convertirse en un animal tan grande. A veces ni siquiera necesitaba luchar para quedarse con la comida. Su sola presencia bastaba para espantar a un depredador de su recién logrado menú. Pero ¿y si el oso llegaba tarde al festín? Al igual que le ocurre al león del Serengeti, da igual lo rápido que fuera el oso bulldog rastreando la comida, porque otros depredadores se habrían comido ya las partes principales del cadáver. Para un carnívoro de sus dimensiones, tenía que ser muy difícil sobrevivir a base de los restos de huesos y piel que otros dejaran. Por suerte, el oso de cara corta estaba bien equipado. Sus dientes frontales estaban tan pegados al fulcro de la mandíbula que de un solo mordisco podía partir huesos. Fijaos en estas pinzas e imaginaos que son una mandíbula que abre y cierra. Este sería el fulcro del sistema de palanca. Ahora pensad que los dientes anteriores intentan morder hueso o algo duro. Veréis que el supuesto mordisco es bastante débil. Esos dientes no tienen mucha fuerza. Estoy intentando romper este hueso, pero no consigo ni doblarlo. Sin embargo, si ahora consideramos que los dientes están más cerca del fulcro, el mordisco entonces sí es mucho más fuerte. El hueso salta por los aires. La cara corta de este tipo de oso facilitaba la tarea de su mandíbula a la hora de romper huesos largos y acceder al tuétano de los mismos. La médula es una sustancia que contiene muchas grasas, lípidos y calorías extra. Una gran colección de huesos de hace 10.000 años confirma las habilidades carroñeras del oso de cara corta. Este hueso tan grande es de un bisonte del Pleistoceno, de un gran macho. Es el típico hueso que solo un oso de cara corta podría abrir por la mitad. El doctor Paul Matthews está convencido de que el oso de cara corta era un grandísimo carroñero. Era capaz de encontrar alimento en casi cualquier cadáver, aunque este hubiera pertenecido ya a otro depredador cualquiera. Tenía unos pies más grandes que un guante de béisbol y las zarpas extremadamente afiladas. Seguro que podía con cualquier oponente de un solo zarpazo. Algunos expertos creen que aunque el oso de cara corta no cazaba activamente, seguía siendo el rey de las bestias. No obstante, apareció en escena otro depredador peligroso, el ser humano. Estas criaturas nuevas no solo sabían cazar mamuts, eran suficientemente inteligentes como para matar casi a cualquier animal. Los científicos siguen investigando la posible relación entre los humanos y los osos bulldog. La doctora Eileen Johnson es la directora del centro Lubbock Lake Landmark, en Texas. Se ha hecho famosa por analizar las alteraciones en la superficie de los huesos. Lleva tiempo analizando algunos huesos de oso bulldog cortados por humanos, la única prueba existente hasta el momento del contacto entre ambas especies. He estudiado todos los restos de oso de cara corta que tenemos y este en concreto presenta marcas específicas de haber sido cortado. Los análisis indican que las marcas no se hicieron sobre un cadáver fresco, sino que este ya había empezado a descomponerse. Se trataba, por lo tanto, de un cadáver que alguien había encontrado, indicador claro de actitud carroñera. La doctora Johnson cree que al oso no lo...
Este canino es del oso de cara corta y podéis ver que está completamente desgastado. Era de un oso muy viejo y que seguramente murió por causas naturales. Por ironías de la vida, parece que los humanos encontraron un cadáver de oso e hicieron de carroñeros con él. Los cazadores le cortaron uno de sus huesos de la pata, el radio, para construirse alguna herramienta. La doctora Johnson reconstruirá para nosotros cómo rompieron el hueso. Los cazadores lo colocaron entre dos rocas que usaron de yunques. Después golpearon el hueso con una piedra hasta romperlo. El golpe ejecuta una fuerza muy concentrada y rápida sobre el objetivo. El impacto rompe el hueso de una forma muy peculiar que se conoce como fractura helicoidal. Como los humanos no disponían de herramientas propiamente dichas, este tipo de huesos modificados era una forma ingeniosa y eficaz de conseguir cortar carne del mismo oso gigante o de otros animales como el mamut. El extremo roto del hueso hacía de cuchillo perfectamente afilado y resistente, con lo que terminaban mucho antes. Una vez habían acabado, los humanos se deshacían del hueso para no tener que ir cargando con muchas cosas. Al fin y al cabo, podrían construirse otra herramienta igual con el siguiente cadáver que encontraran. Así se desplazaban más ligeros, no llevaban a cuestas la caja de herramientas. Pero los cazadores sí llevaban consigo un utensilio esencial para sobrevivir: las herramientas Clovis. Se trataba de un arma de piedra considerada como la tecnología más primitiva inventada por la humanidad. Se descubrió su existencia en 1932, cerca de los restos de un mamut en Clovis, Nuevo México. Más tarde, los científicos, gracias a las pruebas de carbono, calcularon la edad del mamut y establecieron que aquella arma tenía unos 13.500 años. La lanza Clovis fue tan importante para aquella gente que los antropólogos denominaron a los pueblos indígenas prehistóricos de Norteamérica como los pueblos Clovis. Eran cazadores especializados en mamuts y eran realmente buenos. Los paleontólogos descubrieron un yacimiento con al menos 9 mamuts al sur de Arizona. No obstante, si los humanos se hubieran parado a despedazar los cadáveres gigantescos, habrían atraído la atención de aquella criatura de olfato infinito. Si huele un cadáver fresco, va a ir a por él seguro. Y si se encuentra un grupito de personas, no se va a intimidar lo más mínimo. De hecho, él intentaría intimidarlas a ellas irguiéndose y mostrando su gran tamaño. A pesar de que los humanos no eran capaces de igualar la fuerza del oso, contaban con una ventaja inesperada: un arma letal capaz de echar atrás cualquier depredador feroz. Un dardo Atlatel equipado con una punta Clovis. El Atlatel fue la primera invención mecánica de la humanidad. Consistía en un palo con un gancho o un hueco con una punta Clovis que usaba el cazador. Esta es una réplica de la famosa punta Clovis. Es muy punzante y si se lanza con mucha fuerza, no le resultaría difícil atravesar la piel del oso. Con un lanzamiento efectivo, una lanza Atlatel volaba a 160 km por hora. En las distancias cortas era realmente precisa. Sin embargo, el doctor Agenbrod cree que el riesgo era considerable. Los cazadores tenían que apuntar a los órganos vitales si querían derribar al oso de cara corta. Entre las costillas del animal estaban los pulmones, el corazón y el riñón. No podían apuntarle a la cabeza, de lo contrario serían comida para oso en un instante. ¿Quién habría ganado este combate? En mi opinión, la gente Clovis era muy inteligente. Habían inventado la herramienta más eficaz, una auténtica máquina de matar, e intentarían, seguro, deshacerse del oso. Nadie querría enfrentarse directamente a ese oso. La batalla estaba perdida de antemano. Estamos hablando de gente que se entrenaba casi desde la cuna. Sabían usar muy bien sus armas y personalmente creo que sabían defenderse. Los resultados de la pelea no parecen muy seguros, pero sí hay algo irrefutable. Hace 10.000 años en Norteamérica, las grandes bestias se extinguieron casi de repente. Algo sin precedentes y que aún nadie ha logrado explicar de manera convincente. Al mismo tiempo que el oso de cara corta, el lobo gigante, el león,
el mamut, el megaterio y el tigre dientes de sable desaparecieron de la faz de la Tierra. El oso bulldog fue el último en extinguirse. A falta de pruebas concluyentes, los científicos siguen recabando datos para explicar esta extinción masiva. De momento, todas las teorías apuntan a que los humanos tuvieron bastante que ver. Personalmente, creo que la causa principal de esa extinción masiva de la fauna del Pleistoceno fue la caza por parte de los humanos. De hecho, el único elemento nuevo que hay que añadir a la ecuación de la vida hace 11 o 12.000 años es la llegada de los primeros cazadores humanos, los que conocemos como gente Clovis. Los científicos han encontrado 14 yacimientos en los Estados Unidos que demuestran que los humanos mataban mamuts y mastodontes. Sin embargo, no todos están de acuerdo en la importancia de ese número. Algunos creen que 14 no son suficientes para considerarlos la causa principal de su extinción. Otra de las teorías dice que lo primero que hicieron los humanos al llegar fue cargarse a todos los depredadores. ¿Por qué? Porque esos depredadores eran los que ponían en riesgo su propia vida, así que era mejor eliminarlos cuanto antes. No han aparecido pruebas de que los humanos hubieran matado ni un solo oso de cara corta, tigre dientes de sable o lobo gigante. El mero hecho de que los humanos estuvieran presentes en el mismo paraje en el que se extinguieron las grandes bestias no es suficiente como para acusarlos de ser los causantes. En otros lugares del planeta también convivieron humanos y animales gigantes, y la extinción de estos últimos no fue tan inmediata. Cuesta creer que una pequeña población de humanos fuera capaz de eliminar toda la megafauna del continente entero. Lo que lleva al único factor común que influyó en toda la zona afectada: el tiempo. Hace 17.000 años, Norteamérica sufrió un cambio climático repentino. Hay una teoría que habla de un cometa que colisionó con la Tierra provocándolo. Los científicos creen que se produjo una ola de frío hace entre 12.900 y 11.500 años. Este regreso parcial a las condiciones de la era glacial causó estragos en el ecosistema. Los análisis de isótopos que realizamos a los enebros revelan que las plantas tuvieron que soportar una gran presión. Ya no constituían una gran fuente de alimento, por lo que el número de herbívoros tuvo que verse reducido. Como consecuencia, también los carnívoros se vieron afectados. Los detractores una vez más hacen referencia a la falta de pruebas. ¿Dónde están entonces los depósitos de animales congelados o muertos de hambre que fallecieron en ese supuesto cambio climático? ¿Y por qué la megafauna logró sobrevivir a otras glaciaciones en los 2 millones de años precedentes y no a esa que cerró la era glacial? ¿Qué pasó con el oso de cara corta? El doctor Paul Matthews cree que el cambio climático provocó la desaparición de animales de presa de gran tamaño como mamuts y megaterios, que a su vez inició el proceso de extinción de los supercarnívoros. Al irse muriendo todos, el oso de cara corta se fue quedando sin cadáveres que rastrear por todo su vasto territorio. Por eso, al final, al descender tanto el número de cadáveres, el oso de cara corta no consiguió mantener su nivel de ingesta y sucumbió. Desprovisto de la capacidad suficiente para adaptarse a otras fuentes de alimento y tratándose de un carnívoro puro, el oso bulldog se extinguió. Por increíble que parezca, su pariente, el oso pardo, sufrió los mismos cambios climáticos que él y aún sigue vivo. En la actualidad, el oso pardo norteamericano, como Adam, mantiene las mismas habilidades que tenían sus antepasados hace 20.000 años. Los osos pardos son capaces de alimentarse de casi cualquier cosa. Su olfato les permite encontrar alimento. Y como son omnívoros, sus recursos son variados. Por eso han sobrevivido hasta hoy. Salimos de paseo con Adam y comprobamos que el bosque en sí es como un supermercado para él. El oso pardo tiene la habilidad de encontrar alimento en cualquier sitio. Por ejemplo, los insectos que se esconden bajo las rocas. Si os fijasteis bien, os habréis dado cuenta de que el oso usa el peso de su cuerpo para levantar las rocas. Y si no consigue arrastrarlas hacia atrás, las mueve hacia adelante para destapar lo que hay debajo.
Además de todo ello, sabe cómo conseguir comida de los sitios más inaccesibles, como los ríos de montaña o las copas de los árboles. Al contrario que al oso de cara corta, la evolución dotó al oso pardo de la capacidad para adaptarse a su entorno. Si bien prefiere una dieta vegetariana, este oso aprendió a matar alces y ciervos en la mayoría de los estados, realizando carreras cortas pero intensas para sorprender y atacar a su presa. Creo que el oso pardo pasó a ocupar el puesto del oso de cara corta cuando este último sucumbió a la extinción. En mi opinión, el oso pardo se convirtió entonces en el superdepredador de Norteamérica. Se creía que el oso de cara corta vivió en el planeta aproximadamente 1 millón de años y se extinguió porque no supo adaptarse al ritmo de los cambios ambientales que se produjeron durante el último tramo de la era glacial. Pero hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, podemos entender mejor por qué el oso reinó durante tanto tiempo. Podía recorrer distancias largas gracias a un sistema locomotor bien adaptado. Tenía unas zarpas y unas garras capaces de desgarrar cualquier otro animal. El oso dominaba su mundo. La naturaleza le dio todas las habilidades necesarias para mantener en vigor ese dominio. Hasta que esa misma naturaleza cambió. Y el oso no logró adaptarse a ese cambio. Como los nuevos regidores del mundo que somos, deberíamos aprender algo de este gran predecesor todopoderoso. El oso de cara corta. Esta bestia ha sido el carnívoro más grande que jamás haya pisado la Tierra desde los tiempos de los dinosaurios. Los expertos creen que era capaz de atacar y matar a cualquier otro animal que se le antojara. Se lo conoce como el oso de cara corta u oso bulldog, y sus mandíbulas son tan potentes que un mordisco suyo podía ser letal. Con la ayuda de sus afiladas zarpas y potentes mandíbulas, este oso bulldog era una auténtica máquina de matar. Pero ni siquiera él logró escapar a una trampa mortal muy común en el sur de California. Los charcos de alquitrán, las trampas viscosas más eficaces jamás conocidas. El alquitrán de estos charcos naturales procedía de la propia tierra, a cientos de metros de profundidad. Las hojas caídas y el follaje espeso lo ocultaban a traición. 5 centímetros de alquitrán eran suficientes para inmovilizar a cualquier criatura. Cuanto más intentaba el oso salir de allí, más se hundía en el lodazal. Con suerte moriría de hambre, sed y frío en pocos días. Pero lo más seguro era que los lobos gigantes, los tigres dientes de sable o los leones lo despedazaran y se lo comieran. Sin duda, una muerte dolorosa. Estos charcos de alquitrán constituyen una ventana magnífica hacia la vida de hace 14.000 años. Se han convertido en un cementerio prehistórico único en el que yacen animales de la edad de hielo y en una de las excavaciones fósiles más ricas del mundo. Recibe el nombre de Rancho La Brea y se encuentra en el corazón de Los Ángeles. Desde 1913, los científicos no han dejado de desenterrar restos de miles de animales que fallecieron allí. El Museo George Page alberga una colección de más de 3,5 millones de ejemplares. Una de las colecciones más grandes del mundo. Nos encontramos en el almacén principal del Museo George Page. Aquí tenemos miles de huesos de tigres dientes de sable y de lobos gigantes, pero solo hay 3 bandejas con huesos de osos bulldog.
Durante más de 1 millón de años, el monstruoso oso de cara corta acechó el continente norteamericano. Sobre sus 4 patas medía 1,80 m de alto y superaba en velocidad al caballo. Era 2 veces más grande y mucho más fuerte que un oso pardo. Y podía matar de un solo golpe. Hoy en día los científicos intentan descubrir cómo vivía semejante criatura y qué comía. ¿Cómo es posible que un depredador como este sucumbiera a la extinción? ¿Fue culpa del cambio climático o de los primeros cazadores humanos? Ahora, la ciencia y las tecnologías innovadoras nos mostrarán más allá de los huesos. Vamos a devolverle la vida a este animal 10.000 años después de que dejara el planeta. Cazadores prehistóricos. Oso cara corta. Norteamérica. Hace 14.000 años. Terminaba la edad de hielo y todo empezaba a descongelarse. Se abría paso un paisaje nuevo, proveedor de alimento suficiente para una fauna muy variada. Aquel continente era muy similar al Serengeti africano actual. Reinaban los mamíferos. Grupos de bisontes, caballos, camellos e incluso enormes mamuts rondaban el terreno. Aquí, la ley de la selva era muy simple: matar o morir. En estas duras circunstancias había un animal que sobresalía por encima de los demás.